La expatinadora Janet Lynn dice que ser madre requiere práctica y entrenamiento, pero no requiere perfección. No siempre vamos a hacer todo bien y no hay garantías. Es similar al patinaje. Si entreno y practico para una presentación, habrá mucho más probabilidades de que lo haga bien que si no hubiera practicado nada. Estás escuchando Aviva Nuestros Corazones con Nancy DeMoss Wolgemuth en la voz de Patricia de Saladín. Ver la dulce satisfacción en la cara de un niño tiene más valor que recibir el puntaje perfecto en una presentación. Esto lo dijo nuestra invitada de esta semana en Aviva Nuestros Corazones, Janet Lynn Salomon. Algunos de ustedes puede que recuerden a esta dulce chica del patinaje a principios de los años 70. Janet Lynn fue campeona mundial de patinaje artístico y recientemente incluida en el Salón de la Fama del Patinaje Artístico Mundial. Y ella está aquí para hablar con nosotras esta semana, no sobre el patinaje artístico, aunque esa es una parte importante de su historia, sino cómo el Señor le dio un corazón para su hogar, para su matrimonio y para su familia. Janet, nuevamente bienvenida a Viva Nuestros Corazones. Gracias, Nancy. Es maravilloso estar aquí. Y para prepararme para esta grabación, leí un discurso que diste en un almuerzo, un Día de las Madres. Y tengo que decirte que no soy una persona muy emocional, pero cuando estaba en ese avión, lloraba mientras leía lo que escribiste sobre tu viaje de la maternidad y de la familia, porque era precioso. Y me encontré diciendo, sí, las mujeres cristianas necesitan escuchar esto, necesitan escuchar esta historia. Experimentaste lo que es obtener el puntaje más alto en el campo del patinaje. Y el Señor te llevó a un punto donde estabas en medio de una carrera lucrativa, estabas ganando campeonatos, estabas patinando alrededor del mundo y recibiendo todo tipo de aplausos y ovaciones. Pero el Señor te llevó a un punto en tu vida en el que tenías un esposo y 3 hijos pequeños y te diste cuenta de que tenías una decisión que tomar por delante. Y sabías que Él quería que regresaras a tu hogar para apoyar a tu esposo en la dirección de su carrera y para ser una madre a tiempo completo para esos niños. Así lo hizo Dios y fue una lucha muy difícil en ese momento, como he dicho anteriormente. Fue una metamorfosis para mí, pero fue una hermosa ilustración de que Dios hace que todas las cosas sean bellas en su tiempo cuando le obedecemos y hacemos lo que Él quiere que hagamos. Esa declaración que leíste tenía que ver con lo que yo estaba aprendiendo. Después de dedicarme a mi casa, Dios trajo mi corazón a casa. En esa decisión me di cuenta de que había cambiado algo que era temporal por algo que era eterno. ¿Y eso temporal era? Lo temporal eran las ovaciones después de patinar u obtener una buena marca o un reconocimiento público por lo que yo estaba haciendo. Esto era algo que estaba recibiendo bastante. Bueno, definitivamente más de lo que obtienes cuando estás en casa, porque no consigues eso inmediatamente en tu casa. Bueno, probablemente en casa no se obtiene mucho o nada de eso. Bueno, sus hijos se levantan y la llaman bienaventurada. Y también su marido la alaba. Hay esposos fieles que honran a sus esposas por el trabajo que realizan en el hogar. Mi esposo siempre ha dicho que lo que estoy haciendo en casa es muy importante y siempre me ha apoyado en eso. Realmente te anima y te afirma como esposa y mamá, ¿cierto? Sí, y mucho. Y creo que es importante, y sé que tenemos algunos hombres que escuchan estos episodios de Aviva Nuestros Corazones, es importante que los hombres se den cuenta de que realmente pueden ayudar a sus esposas haciéndoles saber que lo que están haciendo en el hogar es de gran importancia, es algo vital. A veces nos preguntamos, ¿qué es lo que hacemos en casa? Y de hecho me lo pregunté cuando dejé de patinar por primera vez. Tenía 3 hijos pequeños y no había estado mucho tiempo a su alrededor. Cuando mi esposo se fue dije, ¿qué voy a hacer con 3 chicos sin su padre en casa? Y él me dijo, enséñales todo lo que sabes. Así que lo hice. Hicimos todo tipo de cosas, incluso traté de enseñarles
a bordar a punto de cruz. Me imagino que a tus hijos les encantó eso. No particularmente. Empecé a darme cuenta que hay pequeñas cosas en nuestro hogar que tienen un gran impacto en el corazón de los niños. Pasar tiempo extra con mis hijos, llegar a saber quiénes son, lo que estaba en sus corazones, lo que estaba en sus mentes, llegar a saber cuáles eran sus talentos y habilidades. Llevo más tiempo en casa de lo que estuve como patinadora. Este trabajo en casa puede ser totalmente de tiempo completo porque hay mucho que hacer. Ni siquiera puedo completar todo cuando estoy en casa todo el tiempo. Primero, atender realmente las necesidades del esposo y de los hijos. Y si tenemos tiempo extra, entonces atender las necesidades de otras personas que tienen cargas que tal vez son demasiado pesadas para llevarlas en ese momento. Esto ha sido una gran bendición para mí. Pero como dije antes, es una lucha sagrada. Estábamos hablando del reconocimiento que obtuve en mi carrera. Eso fue tan maravilloso, fue tan emocionante y me hizo sentir tan bien. Siendo totalmente honesta, las madres en casa no obtienen reconocimiento de la sociedad. Después de varios años me di cuenta de lo que era este vacío que estaba sintiendo. Bueno, fue ese reconocimiento. La persona a la que tuve que acudir para obtener esa apreciación fue, en primer lugar, a Dios, porque me di cuenta de que Él me ama. Él me trajo a casa. Es en su amor por mí donde se encuentra mi estima y mi valor. No es en las cosas temporales. Luego, la segunda persona que apreciaba mi trabajo en casa era mi esposo, por lo que siempre he estado muy agradecida. Pero ese vacío de valoración de la mujer en el hogar hace que sea aún más difícil estar en casa, porque sí necesitamos ser reconocidas. Mi propósito y esperanza es recrear una perspectiva para las madres que realmente están llamadas a estar en casa, que vean que construir la vida de nuestros hijos es una misión sagrada. Alguien dijo que es mejor edificar o construir niños que reparar hombres. Al ver la sociedad en que vivimos, necesitamos construir o edificar niños. Las madres y los padres son una parte muy importante de eso. Necesitan estar ahí para sus hijos y Dios quiere que hagamos eso. No siempre vamos a hacerlo todo bien y no hay garantías, pero es como el patinaje. Si entrenaba y practicaba para una presentación, tenía más probabilidades de hacerlo bien que si no hubiera practicado nada. Y estás hablando de esta gran visión de la maternidad y de su valor y las recompensas eternas, y que es una misión sagrada, una gran misión. Por cierto, no le hemos dicho a nuestros oyentes que tuviste esos 3 hijos, 3 varones, desde el principio de tu matrimonio, pero luego tuviste otros dos más. Sí, Dios nos dio 2 hijos más. Así que todavía tienes 2 pequeños en casa y te admiro como madre de 5 hijos. Pero ¿no parece que algunos días lo que haces es tan cotidiano, tan rutinario y tan poco glamuroso? Trivial es la palabra que uso. O cotidiano. Cuando tenía los 5 chicos en casa era difícil. Pensaba, ¿por qué estoy limpiando los baños? ¿Qué propósito tiene esta limpieza y mantenimiento del hogar? Parece tan rutinario. Hay 2 cosas que me gustaría decir acerca de esto. Una de ellas es que, como patinadora artística, el entrenamiento que hacía cada día no lo veía nadie. Y eso es lo que más me ayudó a tener éxito. Era algo rutinario para mí. Descubrí a través de la lucha con esta cuestión de por qué. ¿Qué propósito hay en la limpieza de una casa o en hacer buenas comidas o lo que sea? Descubrí que hay propósitos maravillosos en esto. Me puse a pensar, si hubiera ido a un hotel cuando estaba de viaje, ¿elegiría el hotel que no estaba cuidado o el hotel que estaba bien cuidado? Y por supuesto, elegiría el hotel más agradable si pudiera. ¿Escogerías una casa que está descuidada en lugar de una que está cuidada? Hay un propósito aquí para el orden y la limpieza y para el disfrute de vivir una vida que es bendecida por Dios. Eso es una parte de ello.
Y la otra cosa que aprendí es sobre lo que yo llamo las tareas de mantenimiento de un hogar, que no tienen por qué ser tareas vacías y sin sentido. Me di cuenta de que ese tiempo se puede utilizar para reflexionar sobre los problemas de la familia, los problemas de la vida. ¿Cómo tratar del tema con mi niño? ¿Cómo le enseño esto o aquello? Y tener un tiempo de oración mientras realizamos esos trabajos del hogar. A veces tenía mis mejores ideas mientras hacía esas tareas cotidianas del hogar. Fue entonces cuando el Espíritu de Dios realmente comenzó a hablarme. Estás haciendo algo importante. Estás haciendo algo que está sirviendo a tu familia, pero también puede ser un momento muy espiritual de hablar con el Señor y dejar que Él hable contigo. Y ni hablar del hecho de que estás creando para tu familia un refugio en medio de este mundo que necesita desesperadamente un refugio. Y estás entrenando vidas mientras haces esas pequeñas cosas. Así es. Quiero que mi hogar sea un lugar de refugio para mi familia. Sales al mundo y hay batallas de vida que deben ser libradas a diario. Hay bien y hay mal, hay dificultades. Quiero que mi hogar sea un lugar de refugio y un lugar de entrenamiento. Como dije, no soy un ama de casa consumada y no he llegado, no lo he alcanzado a plenitud, ninguna de estas cosas. Pero es la visión que tengo y la perspectiva que quiero compartir con otras mujeres que estamos en una misión santa y sagrada. El hogar es la primera parte de la construcción de una sociedad sana. Quiero compartir este pequeño poema que me encanta porque habla de la importancia de las pequeñas cosas que una madre hace en su hogar. El poema dice: a falta de un clavo, la herradura se perdió. A falta de una herradura, se perdió el caballo. A falta de un caballo, se perdió la batalla. A falta de una batalla, se perdió un reino. Y todo por la falta de un clavo de herradura. Esas pequeñas cosas que hacemos en nuestra casa para enseñar y entrenar son realmente importantes. Janet, en uno de tus artículos leí esta frase y pienso que es tan significativa. Tú dices: los pequeños trabajos de poca relevancia, hechos con amor, se convierten en las cosas más importantes. Las pequeñas cosas tienen un gran poder para transformar los corazones y los valores. Y estás hablando de mostrar ese tipo de amor que como esposa y como madre está dispuesta a hacer sacrificios para hacer las pequeñas cosas y hacerlas reconociendo que son piezas pequeñas pero de un cuadro mucho más grande, un rompecabezas más grande, y que esos pequeños trabajos poco relevantes, pero hechos con amor, no son insignificantes. Se están convirtiendo en cosas importantes a medida que vas dando forma, moldeando y entrenando vidas. No solo sobreviviendo, sino realmente construyendo castillos, construyendo palacios, construyendo hogares, construyendo, edificando corazones. A través de la dedicación del amor de una madre, del amor de una esposa, en esas pequeñas cosas día tras día, se construyen, se edifican y se transforman vidas. Ahora, tú que estás escuchando este programa hoy, no sé cómo te sientes acerca de las pequeñas cosas que son parte de tu día, como esposa y como madre, pero puedo decir que si estás en el lugar donde Dios te tiene y cumpliendo su propósito para tu vida, que no hay tal cosa como una pequeña cosa. Cada acto de obediencia, cada acto de sacrificio, si se hace como un acto de adoración y una expresión de amor, es importante. Estás plantando semillas que un día van a producir una hermosa cosecha, una rica cosecha. Y vas a poder ver el fruto, quizás en días y años venideros, de esa pequeña inversión que estás haciendo hoy. Así que ya sea en la limpieza de los baños o al hornear galletas, puede que estés haciendo de chofer durante horas interminables. Puede que estés animando a tus hijos en sus partidos de fútbol después de la escuela. Puedes estar apoyando a tu esposo y a tus hijos de maneras que no parecen tan importantes. Pero puedo decir que una de las cosas que queremos hacer aquí en Aviva Nuestros Corazones es afirmarte como una mujer de Dios. Al tomar esas decisiones para hacer esas cosas pequeñas que no son para tu beneficio personal, no son las cosas que consiguen los grandes elogios ni las ovaciones de pie,
pero son las cosas que realmente marcan la diferencia en las vidas de los miembros de tu familia y finalmente, y en última instancia, en nuestra sociedad en general. Así que quisiera orar por ti, especialmente si eres esposa, si eres madre. Estás en tu casa y es posible que te sientas aislada o piensas que quizás lo que estás haciendo no es muy importante. Me gustaría orar y agradecerle al Señor por ustedes y orar para que el Señor las anime hoy. Señor, gracias. Gracias por las madres y las esposas que hoy están sirviendo a sus esposos y a sus hijos. Sé que muchas de ellas hacen enormes sacrificios para poder hacer esto y están dejando de lado sus propias ambiciones. Pienso en cómo mi propia madre renunció a sus propios planes profesionales y a una carrera extraordinaria que podría haber tenido porque quería formar una familia, quería construir un hogar. Y Señor, te agradezco por el fruto en mi vida hoy, que es el resultado de los sacrificios que ella hizo. Y te pido por estas mujeres que hoy se enfrentan a esas decisiones para que ellas encuentren gozo en medio de lo trivial, de lo cotidiano, y se den cuenta de que incluso esas pequeñas cosas son tan importantes en la construcción, en la edificación de corazones y hogares para tu gloria. Así que, Señor, danos una actitud de gratitud en cualquiera que sea nuestro llamado, mientras hacemos esas pequeñas cosas. Que las hagamos por ti y para el avance de tu gran reino. Señor, anima a estas mujeres, especialmente a las que están hoy en sus hogares, haciendo ese arduo trabajo de formar y de moldear vidas. Anímalas, fortalécelas y dales gozo, alegría en el camino. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Has estado escuchando una conversación entre Nancy DeMoss Wolgemuth y Janet Lynn Salomon sobre el impacto de lo rutinario. Cuando decides obedecer a Dios, comenzando por lo cotidiano de la vida, Él es glorificado y experimentas gran gozo. Al grabar este contenido, aprovechamos para preguntarle a la mujer que hizo la voz en español de Janet Lynn cómo había sido impactada por estas enseñanzas. Ella nos cuenta sobre esto y sobre su viaje de maternidad en conversación con Patricia de Saladín. Escuchemos. Las distracciones de este mundo, a través de la tecnología, de la misma presión social, muchas veces quieren sacar el corazón de las que estamos en la casa hacia la calle. Tú no tienes que luchar con muchas cosas, tú simplemente das todas las cosas en tu casa, sales, te olvidas de esas cosas y te enredas en las cosas de la vida, porque luchar por tus hijos, por tu matrimonio, es una lucha espiritual. Ese trabajo que uno hace en el hogar, como ella decía, no es visto, no es alabado. Tú vas a tu trabajo, te dan tu bono, te dan tu premio, te dicen, wow, qué bien lo hiciste. Y esto nada más por fe que uno lo hace, que uno sabe que es para el Señor. Pero es un trabajo muchas veces muy ingrato. No te dan las gracias, lo dan por sentado. Yo le decía, ustedes a veces dan a mis hijos que el desorden, que como el caos. Yo me identifico con ellos, tengo 3 varones. Uh-huh. Y decía, wow, como que uno se pasa recogiendo y que la casa esté agradable para ustedes. Y ustedes no la aprecian. Entonces me siento como, yo dejé mi carrera, yo morí por mis hijos. El día que yo me casé y los tuve. No me tiene que decir gracias, sino que como que hasta recoger un vaso. Para mí, eso es como wow, se acordaron de que yo estoy aquí. Hay mucha presión de que uno se vaya al mundo, que uno se realice, el empoderamiento de la mujer, que aunque eso es un término mundano, las mujeres creyentes nos vemos muchas veces influenciados por eso. Uh-huh. Y yo he tenido que en las redes sociales comenzar a quitar cosas y digo, no, es que yo no puedo, porque esto me carga más mi corazón. Porque yo sé algo trivial, pero no es trivial, porque hay un mensaje detrás de eso. Pero que eso es parte del caos que estamos viviendo en la sociedad que estamos viviendo y la ausencia de la madre en el hogar. Porque definitivamente uno tiene, como dice la palabra de Dios, no dejarme amoldar, sino transformar la mente y decir, no, es que yo estoy en una misión. Dios me confió el corazón de 3 niños, me confió un marido para hacer su ayuda, me confió un hogar.
Entonces, uno tiene que repetirse eso, contrario a lo que te vende la sociedad, la cultura y el mundo, que te dice, no, eso no tiene valor. Sí tiene valor, tiene un valor eterno. No lo vemos ahora, es sembrar para que si Dios bendice, entonces veamos esos frutos. Y es una batalla diaria con nuestros pensamientos. Y me doy cuenta que cuando no tengo esos pensamientos alineados a la palabra, es que viene ese bombardeo y esa presión. O sea, yo me levanto y eso del devocional hace una gran diferencia, porque hay veces que uno se envuelve en las cosas del día a día y lo deja para más tarde. No igual cuando tú pones el devocional primero, porque esa es tu armadura para tú poder enfrentar lo que tienes por delante. Yo creo que la maternidad, el ser esposa, el matrimonio es una batalla diaria de uno poder glorificar al Señor en todo lo que hacemos. Y eso me lleva también que hay veces que uno no toma ese tiempo para reflexionar, para meditar en la palabra y poner en práctica esa palabra en todo lo que nos sucede con nuestros hijos y con el esposo, porque es constante. Son muchas situaciones todo el tiempo. Y si uno no está lleno de la palabra, imposible de que tú lo vas a poder ver desde la perspectiva correcta. Es muy importante que las conversaciones que nosotras tenemos, por ejemplo, entre ustedes, mujeres jóvenes, las amigas que están en la misma etapa de vida, porque está la enseñanza de Tito II, que es una mujer anciana, pero entre ustedes ese tema tiene que ser recurrente. O sea, el tema de qué tú estás haciendo así, qué tú estás haciendo, o sea, es que la banalidad de la vida y las cosas superficiales de la vida se han infiltrado, y entonces en vez de edificarnos unas a otras, muchas veces lo que hacemos es quejarnos del trabajo arduo que tenemos y no animarnos unas a otras. En esa época de mi vida, yo te digo la verdad, mi mesita de noche, lo único que yo leía prácticamente era de eso. Porque yo necesitaba ser recordada constantemente, porque uno es muy inconsistente. Entonces se te olvida, porque son muchas áreas, es su alma, es sus buenos modales, es la forma en que se trata el carácter, cómo se le está desarrollando, es la parte física definitivamente. O sea, es tanto que tú tienes que estar concentrada, que si tú decides, yo quiero hacer muchas otras cosas, bueno, quizás yo soy muy insuficiente, pero yo no podía en esa etapa dedicarme a otras cosas que quizás hoy me son súper lícitas porque tengo el tiempo, pero en ese momento Dios me puso la presión sobre mí, nadie me la ponía, yo misma la tenía, de que yo quería educar a esos hijos para Dios. Yo quería que esos hijos conocieran a Dios a temprana edad, y fue una cosa que yo no pensaba en otra cosa. O sea, mi día, en esa época mis hijos iban al colegio. Ese era mi tiempo más o menos para otras cosas. Pero después, y aún en ese tiempo, era pensando las cosas de carácter, cómo les estimulo esto, cómo les recompenso aquello. ¿Será correcto hacer estas recompensas ahora? Yo me acuerdo de una tabla que ponía en el comedor, si se habían cepillado, si habían recogido la habitación, si le ponía estrellita. O sea, muchísimas cosas para poder hacer un buen trabajo para la gloria de Dios, porque sentía un peso que Dios te había encomendado el alma de 3 seres humanos que son eternos. Entonces, hay que concentrarse en eso. ¿Sabes qué? A mí me pasa que yo daba mucho por sentado de esas cosas porque estábamos la mayoría en la misma sintonía. Pero también le doy gracias al Señor por el privilegio que nos dio de tener aún madres, porque a mí me veo a veces citándole, porque mami me decía tal y tal cosa en mi crecimiento. Y yo, wow, qué privilegio nosotros tuvimos de madres que sí leyeron la palabra, que sí se llenaron de sabiduría a través del libro para podernos criar. Entonces veo como tanta falta en eso. Como yo le decía a alguien el otro día, con todos los errores que han habido, hemos visto los frutos de ese amor por la gloria de Dios en la vida de nuestra casa y de nuestros esposos. Ahora me veo en otra perspectiva de ayudar a esas mujeres que no tuvieron ese privilegio, que estas mujeres no lo tuvieron en sus casas, porque vienen de hogares que no son de creyentes, que no tuvieron quizás en las iglesias donde estaban como ese empuje, ese apoyo, ven, vamos a ayudarte a criar los hijos de tal y tal forma, como que no tuvieron esa enseñanza. Y ahora me veo más insuficiente, porque entonces cuando me veo con esas más jóvenes que están arrancando, yo me cuestiono, yo, Señor, pero yo le estoy diciendo a ella esto, y yo lo estoy haciendo como es. Y me veo como cada rato mandándole el libro, miren, léanse tal libro, miren este material. Lo mismo de había en nuestro corazón acerca de la crianza de los hijos pródigos, de la salvación. Porque alguien me preguntaba el otro día, ¿y cómo tú te haces con eso de no mortificarte porque no se conviertan? Que la salvación es del Señor, no depende de mí.
Lo que sí depende de mí es que yo sea fiel con lo que Dios me dio, que nuestra mayordomía está en criar esos hijos. Pero me veo como, ha sido bueno para mí como cuestionar mi propia vida espiritual a la luz de mis hijos y de mi esposo y del mismo Señor. Pero lo que nosotros tuvimos fue un privilegio demasiado grande. Y entonces me viene, bueno, si ellas pudieron, nosotros también podemos hacerlo. Y volver a la palabra, ir a la palabra. Y yo, para poder avanzar un paso, hay que llenarse de la palabra. No, te tienes que todo llenar tú y rodearlos a ellos con esa palabra. Que esa palabra sea como una muralla a su alrededor. De que voy por aquí y encuentro la palabra, voy por allí y encuentro la palabra. Porque la esperanza es que el Espíritu de Dios use esa palabra y los salve. Esto solamente se puede por la gracia de Cristo. Nuestras propias fuerzas no es posible. Y es algo que estamos trabajando para la eternidad. Pañales, platos sucios, deberes constantes, desorden. El trabajo de una madre puede parecer tan trivial, pero en medio de las tareas cotidianas, lo que ella realmente está haciendo es construir la próxima generación, la cual le dará forma al mundo. Mañana Janet Lynn nos hablará más acerca de esto. Es lo que Dios ha puesto en mí: amar a mis hijos, cuidarlos y crear para ellos y para mi esposo un hogar, un lugar de refugio. Leí un libro que trataba de cómo en el tablero de ajedrez, la reina y el alfil, que representan para mí a la madre en el hogar y a la iglesia, que representa su fe. Y el libro decía que la reina y el alfil juntos son las piezas más poderosas en el tablero de ajedrez. Pensé que esta es una buena ilustración de una madre que tiene fe en Dios. Ella tiene una posición muy poderosa porque está impactando a las generaciones futuras. Ella está impactando el futuro de lo que será nuestro mundo. No creo que esto sea para nada una pérdida de tiempo. Me parece uno de los trabajos más importantes del mundo. Acompáñanos para este próximo episodio. Invitándote a pasar de manera intencional las verdades de la palabra de Dios a la próxima generación, Aviva Nuestros Corazones es un ministerio de alcance de Revive Our Hearts.